dispositivo en video enfocado a monitorear y Pero dame un guiar el segundo. usuario en la... Dame los nombres de los integrantes. Yo los Ah, anoto vale, vale, vale. acá. Vale, vale. Bueno, mis compañeros son Omar Andrés Celi Villante. Omar Andrés. El por apellido. Celi Villante. Celi. Listo. El de nosotros, ¿cómo se llama este proyecto? El termómetro Remote Monitor o termómetro cervecero. Termómetro. Listo. Ya te tengo acá. ¿Quién más? Eh, Diego Alejandro Figueroa del Castillo. Muy bonito el apellido. Listo. Y el servidor Dani Esteban Portela Rubén. Somos tres en este equipo. Ujú, Listo. sí, Ya señor. puedes Listo. contarnos. Entonces, como decía, pues nuestro proyecto consiste en un termómetro que ayude a guiar y monitorear el proceso de la creación de la cerveza. Que, o sea, se pretende que el dispositivo funcione como una herramienta que ayude precisamente a facilitar la toma de temperatura y el control de las fases que tiene la creación de la cerveza, pues porque tiene distintas etapas que se deben seguir como estrictamente en cuanto a temas de temperatura, tiempos, etcétera. Entonces, bueno, hicimos una descripción no funcional que buscaba básicamente que el sistema sea como los beneficios que otorgaba el sistema, como acoplarse adecuadamente a un recipiente empleado, no, por tiempo no se puede hacer. Comunicarse de manera inalámbrica vía Wi-Fi o Bluetooth, también tuvimos inconvenientes con esto, ya lo vamos a ver. Tener una resolución de 1 grado centígrado con incertidumbre de 0,5, sí, básicamente sí se consiguió. Medir temperaturas entre 0 a 120 también. Establecer conexiones mínimas 10 metros de distancia, también tuvimos problemas con ese. Y tener un tiempo de comunicación de 15 segundos, pues esto está relacionado con el anterior también, ya vamos a ver qué fue lo que pasó. Bueno, en cuanto a descripciones funcionales, tenemos medir la temperatura como es evidente, enviar las temperaturas a un dispositivo móvil, permitir la configuración de alarmas de temperatura, disparar las alarmas y mostrar la temperatura en un display. Bueno, acá no sé si alcanzan a ver, yo creo que lo voy a meter un poquito de zoom. Sí, sí. Eh, este es las fases que tenía el procedimiento como tal de crear la cerveza, que pues básicamente son como 4 fases, pero ya veremos que eso incurrió en que existieran más fases dentro del propio proyecto. Entonces, en general se consiste, no voy a entrar tanto en detalle en las fases de esto porque ya las veremos un poquito cuando mostremos cómo funciona. Consisten en calentar, en enfriar, más o menos, en ir agregando cosas. Sí, en general, así funciona el procedimiento de la creación de la cerveza. En enfriar a una temperatura adecuada, en calentar a una temperatura adecuada por un tiempo determinado y así. La cosa con el proceso es que es largo y uno tendría que estar muy pendiente para estar como encima de la olla para tener siempre las que las temperaturas correctas, los tipos correctos. Entonces la idea del dispositivo es que precisamente ayuda en esto y que uno no tenga que estar ahí metido, sino que, digamos, le avise el dispositivo que cuando uno tiene que hacer un cambio, tiene que estar pendiente de la temperatura, etcétera. El diagrama de lo que es de la solución, que es el dispositivo, lo que contiene el dispositivo, tenemos que un microcontrolador que posee unos botones para controlar como tal el software, el sensor de temperatura, que es parte importante para captar la temperatura, un LED piloto, que bueno, ya veremos que hay más de un LED, el módulo de alimentación que está un poquito separado ahí, pero pues es parte importante. Tenemos la bocina, que es una señal sonora, un LED RGB, que es una señal visual, un display que nos indica de forma gráfica qué es lo que estamos haciendo, un módulo I2C que pusimos en dado caso que lo necesitáramos, por suerte no tuvimos que añadir nada más, y el módulo de comunicación Wi-Fi que se conectaba con el celular, ya veremos qué pasó con eso. Eh, bueno, aquí este es los dispositivos que empleamos y el diseño de la PCB, que empezamos por la zona de potencia. Entonces, si quiere, Omar, hágale. Listo. Eso un poquito. Ya no me acuerdo qué dijimos ahí. Ah, vale, sí, aquí creo que hay algo importante a mencionar. En el diseño de la PCB, antes de empezar a mostrarle la parte funcional, digamos, todos los bloques funcionales que empleamos, me parece importante que mencionemos que, bueno, ahí en el repositorio vemos que hay dos diseños de placa. Uno se llama PCB Design y el otro se llama PCB Design Low Cost. Entonces, básicamente todo el inconveniente allí fue que PCB Design era el diseño original, era un diseño muy bonito, pero pues nada, tenía algunos requerimientos de fabricación un poco difíciles de satisfacer en Colombia, al menos por menos de 200.000.
porque pues nos cobran por hacer esa placa. Así que pues la habíamos mandado a hacer a China, pero pues el envío al final se demoraba tanto que nos daba miedo que no alcanzara a llegar, o si lo pagábamos para que llegara rápido, pues costaba muchísimo. Entonces quizás se nos hizo un poco tarde para pedir la PCB. Por eso es que existe PCB Design Low Cost, que fue como un rediseño que hicimos de la PCB, un poco más feo, para que se pudiera hacer en Colombia pues a bajo precio. Entonces por eso se llama Low Cost. Sin embargo, pues dentro de todo ambos diseños tienen el mismo tamaño y no cambiaron demasiado, pero bueno, esa es, digamos, la mención que se hizo, que hubo que hacer dos diseños de PCB. Ahora sí, entonces miremos los bloques en el esquemático. Como se mostró antes, hay una zona de potencia. Aquí pues la separamos en dos bloques. Un regulador de tensión y un cargador de baterías, porque nuestro proyecto, digamos que es completamente autónomo, no requiere de ninguna alimentación para el funcionamiento, durante el funcionamiento, justamente por el tema de que pues, es para fabricar cerveza y no sería para nada cómodo tener que tener el producto conectado mientras se hace el proceso, eso sería bastante impráctico. Entonces eso, tiene unas baterías de 8800 mAh cada una, o sea, tiene 16600 mAh, que descubrimos que es suficiente para tenerlo funcionando 34 horas de manera autónoma. Entonces, bueno, aquí simplemente pues implementamos un circuito para hacer la carga de las baterías a partir de una alimentación voltios por USB. Y eso, hablamos de una vez del cargador. Entonces ahí está el circuito, simplemente usamos un integrado, el TP405, sí, eso, 4056, que es para cargar baterías de 3.7 voltios de ion de litio. Entonces, pues es bastante sencillo de usar, simplemente le mandamos la tensión de entrada y con RPROG, digamos que ajustamos la corriente máxima. De hecho, ese RPROG que está en el esquemático no es el que utilizamos al final. Al final utilizamos una RPROG de 1.2 kiloohmios, si no estoy mal, para poder conseguir una corriente máxima de 800 miliamperios de carga, porque como les mencionamos, las baterías tienen muchísima carga y si las cargábamos con una corriente baja, pues se pueden tardar demasiadas horas. Y bueno, ahí no hay nada más, pusimos dos celdas de batería por el esquemático y ya. Si quieres un poquito, ¿vale? De otra parte, pues a la salida de esas baterías tenemos un regulador de tensión que nos permite, pues ustedes saben que la tensión de una batería varía entre, digamos, una batería de 3.7 voltios entre 3.6 y 4.2, dependiendo de qué tan cargada esté y de cómo se haya hecho la curva de cargado. Entonces, pues eso, usamos un regulador lineal, también integrado, el MIC 37307, que es si no estoy mal, es un regulador lineal de bajo dropout, para que tuviera pocas pérdidas y pudiera funcionar aún cuando la batería esté muy descargada. Entonces eso, siempre entrega los 3.3 voltios a la ESP, pues varían un poco dependiendo de la tensión de entrada, pero siempre se mantienen entre los 3 y los 3.6 que pide la tarjeta. De hecho, varían menos de 0.1 voltios. Y bueno, esa tensión se ajusta con la resistencia R1 y R2. Eso es todo. Los demás son condensadores para reducir el ruido. Eso. Te Entonces, interrumpo un poquito para decirte que te quedan 5 minutos. listo. Entonces me va a apurar muchísimo. Ahí tenemos un par de LEDs pilotos en la parte de potencia para indicar cuando está cargando, cuando está descargado y ya. Pues para que el usuario pueda saber cuándo es hora de mandarlo a cargar. El LED rojo es de batería baja y el LED azul bonito es de que está cargando. El verde, es cierto. El verde, sí, perdón. Bueno, aquí podemos hablar par cositas. Este es el esquemático que quedó pues del SP, todos los pines. Aquí tenemos, esta es la zona de botonera. Este es el buzzer, que es el que es la alerta sonora. Tenemos nuestro LED RG, que es la otra alerta visual. Aquí tenemos el conector I2C, que le agregamos por si acaso. Esta es la conexión serial para poder programar la SP. Aquí tenemos el sensor de temperatura como tal. Y ya, un poco más. Así como en resumidas cuentas, este es el cuerpo del proyecto distinto a la parte de potencia. Entonces, bueno, así nos quedó la placa. Qué pena, disculparán los colores tan feos, es que en Windows salen así todos feos. Pero sí, básicamente este fue el diseño de nuestra PC. Aquí se nota que por el diseño low cost nos tocó hacer las vías así como si fuesen True.
Y pues eso. Bueno, aquí el software, si quieres, sigue. Y vale, sí, voy a compartir pantalla un segundito. Entre la transmisión de FIDE. Sí. Entonces, pues una cosa que nos pareció importante fue como mantener una lista de todo lo que vamos a utilizar, que es pues todo esto para poder tener un control de los precios y todo lo que gastamos, también de las tiendas donde compramos las cosas y todo, pues como para tener un orden y saber al final cuánto costó nuestro proyecto. Y digamos que poco a poco íbamos comprando cosas y cosas y al final nos dimos cuenta que terminó siendo un proyecto bastante caro. Pues costó 184.000 pesos, casi todo fue de Sigma, de elementos de superficie, integrados, resistencias y demás. Bueno, otro costo importante es el de la PCB y en Mercado Libre las baterías también nos costaron pues relativamente harto. Eso pues en cuanto a la lista de precios y los costos que tuvimos. Y ya pues ahora sí vamos a hablar. Dani, no se puede volver a Voy, presentar. voy. Vale, gracias. ¿Es esta? ¿Sí estoy presentando lo que es? Eh, sí, va. Allá, Sí están viendo lo que es. Es que yo no sé qué estoy haciendo. No, ni estamos viendo el dispensador de comida para mascotas. Dejé abrir la que no era. Qué pena. Jiji. Allá. Ahora sí. Listo. vale, principalmente, bueno, nosotros utilizamos una pantalla OLED de 1.3 pulgadas y el sensor DS18B20 para nuestro proyecto. Para eso, pues para usarlo usamos MicroPython, necesitábamos ciertas librerías, ahí está pues el enlace a la de la pantalla, las otras ya vienen preinstaladas. Entonces, vale. En cuanto a ya el sistema funcionando, digamos que tenemos tres pantallas distintas. Una es como la pantalla general de funcionamiento, que es la primera que se ve de izquierda a derecha. En esta se ve en qué etapas está el proceso, la temperatura de la cerveza y el tiempo restante de ese proceso. En tiempo, luego hay otras dos pantallas que son de configuración, que es perfil de tiempo y perfil de temperatura. Entonces lo que pasa es que cuando entramos en modo de configuración, podemos cambiar cada uno de los números que está en la pantalla. Entonces así podemos ponerle un perfil distinto de temperatura a cada cerveza y un tiempo pues distinto, que eso en realidad es bastante útil para hacer distintos tipos de cerveza, distintas variaciones y demás. Tenemos, Entonces, bueno, no perdón, sé. sigue, te interrumpo un segundo. Tenemos videos de todo esto funcionando, pero por cosas de tiempo creo que no los alcanzamos a mostrar. Los vamos a montar aquí en el GitHub por si alguien quiere verlos en el repositorio. Ahí como pequeño detalle, creo que no Nos alcanzamos. queda. Nos quedan como 4 minutos, 3 minutos, 2. Igual si sobra tiempito los deberíamos mostrar, pero porque están muy bonitos. No Sí. muestres el primero. Sí, si quieren, pues ya se acabó el tiempo, pero si quieren muestran los videos y si alguno quiere hacer alguna pregunta estaría bien, alguno de los compañeros. Muestres el primer video. Ese es bien bonito. El primero, o sea, en el que mostramos esto. Toca irlo adelantando. Sí, esperen un momento. Entonces, la idea de. Ah, bueno, ya. Cerró la transmisión, pero Sí, es que tengo que compartir otra pestaña. Ahí ven porque no comparte toda la pantalla. porque no sé si alcanzan a oír. Ya vemos el video. Sí. Ahí alcanzan a oír. Sí, Sí. sí. Entonces Bueno. ahí estamos prendiendo ya tiene el programa cargado. Entra la etapa de configurando. Ahí se pasa la pantalla de configuración y vemos cómo se cambia el número 24. Entonces hay dos botones para subir y bajar y hay un botón para cambiar del parámetro que se va a configurar. Entonces uno va cambiando cada elemento, que pues cada cosa. El tiempo está en minutos, ahí se ve y ya esa es como la pantalla de configuración y ya queda configurado para comenzar el proceso. Entonces uno presiona el botón de configuración, vuelve a la pantalla del proceso, inicia el proceso. Entonces la primera parte es calentar el agua. Normalmente es como a 90 grados, pero aquí como por propósitos de ilustrativos lo pusimos bajo.
Cuando llega la temperatura hace un pito, entonces uno le dice, listo, ya entendí, pasemos a la siguiente etapa. Y ahí como que se pasa una etapa que se llama maceración. Esta dura normalmente 60 minutos, pero le pusimos un tiempo de 1 minuto. Ahí abajo se ve Ahí, el tiempo restante. Entonces ahí está eso. Dani, si quiere adelante un pelín. En esta etapa, digamos que hay alarmas de temperatura, entonces si se calienta mucho, se enfría mucho, va a sonar una temperatura, una alarma. Ahí estamos viendo eso. Ahí suena la alarma porque se enfrió mucho, por ejemplo. Y cuando vuelve a la temperatura ideal, la alarma deja de sonar. Luego, cuando se acaba el tiempo, que debe ser ya en pronto, pues ahí se ve que queda 0 minutos, unos cuantos segundos. Suena un pito y se pasa a la siguiente etapa. No sé si a mí le da un pelín de adelantamiento. bueno, ya casi, ya casi, ya casi, casi. No le faltaba tan poquito. Ahí pasó a la etapa de lavado. La etapa de lavado en realidad no tiene un tiempo determinado, por eso es que no mostramos tiempo restante y simplemente el usuario dice, listo, ya acaba esta etapa. Con lo que se pasa a la etapa de esperar a que hierva la cerveza, este tampoco tiene un tiempo determinado, sino que el usuario dice, ya empezó a hervir. Y esta etapa del hervido sí que es crítica y tiene un tiempo determinado, pero además de tener un tiempo determinado, como que hay que cada ciertos intervalos agregarle el lúpulo a la cerveza, que es importantísimo. Entonces por eso aquí tenemos estas alarmas que dicen como agréguele el primer lúpulo. Se agregan 3 lúpulos, entonces hay 3 alarmas distintas, pero pues eso es simplemente cada cierto tiempo que uno puede configurar en el perfil de tiempos. Si quiere, Dani, adelántese de eso, que pues ya no hay mucho que ver. Y por último, cuando se acaba el tiempo del hervido, se pasa a un proceso que es el enfriado. Dani, adelante un pelín. Bueno, en el enfriado lo que toca hacer es bajar la temperatura de la cerveza rápidamente, 20 grados centígrados. Entonces, digamos, ahí está sobre 26 y la pusimos ahí en un vasito para, como por propósitos ilustrativos. Bajamos la temperatura rápidamente. No sé si Dani adelanta otro poquito. Y cuando baja de 20, suena un pito que dice como listo, ya se acabó todo el proceso. Y Y sí, ya sería como todo el acompañamiento que hace el sistema. básicamente sí. Igual aclarar que la carga dura lo suficiente para que se pueda utilizar de forma ininterrumpida y tal. Y sí, no, Y ya, ese es el proyecto. quedaron detalles Muy bien, muchísimas gracias. de configuración Claro, del dispositivo con la web, que pues fue básicamente lo que no alcanzamos a hacer y unos errorcitos que tuvimos, pero bueno, profe, ya sí, que nos acabó el tiempo. En definitiva, esto fue sí, lo que se logró. en 4 meses de trabajo. ¿Qué les iba a decir? Y ahí vi que les tocó pasar cables por encima, me pareció, en la placa. Ah, era No, Ah, no, profe, ni uno. para sacar la sonda de temperatura. Ah, Ah, sí, bien, muy... tiene que salir. perdón. Sí, Sí, profe. sí. ¿Algún compañero tiene preguntas para nuestros compañeros? Sí, una. Sí, claro, Dale, hágale. dale Juan. En este caso, ustedes, no entendí bien lo de los perfiles, es decir, uno configura ya el funcionamiento previo de la realización, es decir, las temperaturas. Dani, si quiere, vaya al GitHub un segundito, muestra las pantallas, por favor. Voy. Sí, muestra. Sí, básicamente, cuando usted hace cerveza, el perfil de temperatura y de tiempo es muy específico. Entonces, lo que uno hace es en un primer momento calentar el agua hasta cierto nivel de temperatura que usted decide. Por lo general son como, no, en perfil de tiempo, en la segunda imagen, Ese. pero sí equivale como de temperatura, perdón. Ah, entonces, Calienta el agua hasta cierto nivel, que suelen ser como 69 grados. Aquí pues está en 25 para la demostración que hicimos en el video. Entonces cuando llega a ese punto usted tiene que agregar varias cosas. Eso hace que la temperatura baje y por eso se ve como una linecita que baja. Y luego tiene que mantener esa temperatura
durante 1 hora. Entonces esa temperatura que usted quiere mantener puede variar, puede ser 65 grados, de pronto 63, puede cambiar. Entonces eso es lo que el usuario puede cambiar. Y así pues luego de mantener esa temperatura toca subir la temperatura un poquito, hacer otro proceso y luego irse al hervido, que es ese como aumento final de temperatura y luego bajar drásticamente la temperatura. Entonces la línea es como más o menos la curva de temperatura, pero pues el usuario puede cambiar las temperaturas específicas y lo mismo con el tiempo. Y sí, estos tiempitos, estas rayitas que muestran acá son las alarmas que bota justo en este. Para el lúpulo, exacto. Entonces Ujú. toca echarle 3 veces lúpulo en el intervalo del hervido. Toca saber en qué momentos echarlo. Entonces pues el dispositivo avisa. Pero pues claramente esos no son tiempos estándares, sino que puede depender del tipo de cerveza que uno hace. Entonces por eso es tan importante la configuración. Ujú. Básicamente. Vale. Y ahí como última cuña, desarrollamos la página web y el servidor de lo que vamos a conectar, por ahí está. Incluso publicamos el servidor en internet. El problema fue que no pudimos publicar todo al tiempo en internet para hacer la conexión. Pero Y bueno, finalmente sí, ese pedacito no lo conseguimos. La última espinita que no nos pudimos quitar, básicamente. Ah, no sé qué otras preguntas. Sí, muchachos, ¿alguna otra duda? No, yo creo que está bien así. Muchísimas gracias. Solo es por el tiempo para que todos podamos pasar, porque sé que tendrán otras clases y demás. Pero está muy bien. Yo me voy a guardar mis comentarios. Después se los escribo o al final de todo esto los hablamos, Vale, ¿vale? perfecto. Listo.